No, buenas noches a todos. Podemos ir sin micrófono, ¿no? ¿Se escucha bien? Después para la presentación de Catalina, ¿no? Así queda grabado el audio. Estoy acostumbrada a hablar fuerte así. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Es un placer volver a verlos en el SEAC, con menos frío que el sábado pasado y un poco más cómodos. Antes de presentar a Catalina, simplemente quiero hacer un breve anuncio parroquial y volver a compartirles como el sábado el resto de las actividades que tenemos planeadas para este semestre. Desafortunadamente todavía no imprimimos el póster, entra en imprenta la semana que viene, así que el jueves que viene creo que vamos a tener copias para todos. Me gustaría hacer mención a que el próximo jueves a las 19 se va a estar presentando Florencia Collo, nueva incorporación docente de la escuela y socia fundadora de Atmos Lab, una consultora de diseño bioclimático que se va a estar presentando en el ciclo del trabajo de los demás, hablando tanto de su trabajo como asesora para distintas oficinas alrededor del mundo, como de sus investigaciones históricas en torno a la parametrización del sistema Helios de Vladimiro Acosta y alguna cosa más. Esperemos. Esta tarde vamos a tener el placer de escuchar a la historiadora del arte Catalina Fara. Su presentación forma parte del ciclo Miscelánea que iniciamos a principios de este año con las presentaciones del documentalista Jonathan Perel y las artistas Luciana Lamote y Mariana Tillería. Ya todas las charlas del semestre anterior están disponibles en YouTube, editadas. Paso el chivo, pero si se perdieron alguna, las pueden ver ahí y se ven bastante bien. Tenemos un equipo de archivo conformado por Flor y Juliana que hacen un trabajo impecable. Bueno, el objetivo del ciclo Miscelánea es incorporar visiones tangenciales sobre la arquitectura y el entorno construido. Lo misceláneo se define como aquello que es mixto, variado, compuesto de cosas distintas o géneros diversos. Es lo mezclado, lo que surge de la unión de unas cosas con otras. Es aquella obra en la que se tratan muchos materiales o temas inconexos. En este sentido, el ciclo Miscelánea presenta a todos, menos arquitectos, menos arquitectas y menos urbanistas. Va a contar con la presentación de artistas, escultores, fotógrafos, cineastas, escritores e historiadoras del arte, como esta noche. Todos agentes culturales cuyas prácticas pueden entablar una relación periférica con nuestra disciplina para poder aportarnos un nuevo punto de vista, tanto del presente como del pasado. Y esta cuestión del punto de vista, de la alfabetización visual, de pensar que las imágenes no meramente representan, sino que construyen y suscitan en forma dinámica lo que muestran, que es un tema que obviamente a mí me interesa personalmente, creo que va a surgir bastante hoy. Como menciona Sandra Sir en su introducción a el libro de Catalina, pasamos otro chivo, un chivo del canal de YouTube y nuestro póster, y un chivo para Catalina y Editorial Ampersand. Bueno, como menciona la doctora Sandra Sir en su introducción a Un horizonte vertical, Paisaje urbano de Buenos Aires, 1910-1936, el trabajo de Catalina es una exhaustiva exploración sobre las representaciones del entorno y del espacio habitable en la ciudad, en un análisis que cruza una multiplicidad de imágenes, historias, paisajes urbanos, planos y proyectos urbanísticos, en una narrativa que analiza tanto la urbanística, el espacio habitable y su desarrollo, como sus representaciones pictóricas, fotográficas y literarias, junto con los poderes económicos y las políticas que impulsaron los desarrollos urbanos. La presentación de Catalina va de la mano de la segunda que vamos a tener en este ciclo, que no es el jueves que viene, sino el otro, de Gianpaolo Minelli, el jueves 25. Y se los quiero mencionar porque si les gusta o les interesa la presentación de hoy, donde Catalina va a hablar de las transformaciones metropolitanas en las primeras décadas del siglo pasado en Buenos Aires y sus relaciones con las representaciones artísticas de entonces. Minelli es un fotógrafo que documenta estas transformaciones, pero en el presente, y utiliza la fotografía urbana como una herramienta que es a la vez documento de su tiempo y construcción personal de una sensibilidad. Así que creo que puede ser un contrapunto interesante entre cosas que pasaron en Buenos Aires hace un siglo y cosas que pasan hoy en día. También creo que es importante mencionarlo porque sé que muchos talleres de proyecto trabajan en torno a la ciudad, tanto con las transformaciones del área central como con las transformaciones en los suburbios, y creo que ese es otro tema que aparece en el libro de Catalina.
Bueno, antes de hacerte la palabra, te introduzco formalmente con tu CV. Catalina Fara es doctora en Historia y Teoría de las Artes por la Universidad de Buenos Aires. Es magíster en Historia del Arte Argentino y Latinoamericano por la Escuela Interdisciplinar de Altos Estudios Sociales de la Universidad de San Martín y licenciada en Artes y profesora en Historia del Arte por la Universidad de Buenos Aires. Fue becaria postdoctoral y becaria de posgrado en el CONICET. Ha obtenido becas de la Getty Foundation y el Fonds National Suisse pour la Recherche Scientifique de Suiza. Y desde el 2018 es coordinadora académica de la Maestría de Historia del Arte Argentino y Latinoamericano en la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios y Estudios Sociales de la UNSAM. Es autora del libro Un Horizonte Vertical, que se publicó hace 2 años por la editorial Ampersand, y actualmente es profesora de grado y posgrado en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UBA, en el IADES de la UNSAM y en la Universidad de Itela. Muchas gracias, Catalina, por aceptar nuestra invitación. Bueno, igual hablo fuerte, pero por las dudas, ahí me escuchan. No, perfecto. ¿Sí? Para la grabación está perfecto. Mejor para la grabación, perfecto. Bueno, antes que nada, agradecer la invitación. Estoy muy contenta de estar acá rodeada de arquitectos y arquitectas, que me gusta mucho. Y bueno, gracias por recibirme y por el interés, y bueno, por el interés en mi trabajo. Así que bueno, espero que... Esperen que yo me voy a poner acá un cronómetro, porque yo ya me veo que... Está acoplando un poquito. ¿Está acoplando? Ahí. Bueno. Sí. Ahí. Me voy de... ¿podría haber uno perdido ahí? Por las dudas me lo llevo. Ahí está, perfecto. Porque si no me voy a ir del tema. Así que bueno, nada, muchísimas gracias por recibirme. Vamos a arrancar. Voy a hacer en realidad un breve recorrido de lo que comentaba Javier, que es el libro, que en realidad fue lo que fue mi trabajo de tesis, y bueno, y algunas cuestiones que en realidad yo sigo trabajando, que tienen que ver básicamente con la cultura visual urbana, con las representaciones de la ciudad, las representaciones del paisaje urbano específicamente, en circulación, cómo se van construyendo esos imaginarios urbanos a partir de las imágenes que circulan, las imágenes que se construyen, imágenes de todo tipo, imágenes de diversa materialidad, de diversos procedimientos, de diversas funciones, ¿sí? Imágenes que no son solo visuales, imágenes que vienen de la música, que vienen de la literatura, que vienen del discurso periodístico, ¿no? Digamos que se van intercambiando y se van cruzando y se van retroalimentando para definir básicamente cuál es la idea de ciudad, qué se entiende por ciudad y de qué manera nos apropiamos de nuestro propio espacio urbano. Y yo trabajé con un periodo, que ya que está Claudia acá, y vuelvo a decir, le veo a Claudia que fue mi jurado de tesis de maestría hace, no vamos a decir cuántos años, que en realidad yo este trabajo lo definí entre 1910 y 1936, pensando en esto que Claudia trabajó muy bien, que son estas dos caras de la ciudad, ¿no? Buenos Aires como capital de la República y Buenos Aires como metrópolis, como ciudad, más allá de su capitalidad, digamos, ¿no? Esa doble identidad. Y, digamos, dos celebraciones que definían también muy bien ese periodo y que definen muy bien todo este proceso de transformaciones urbanas y cómo esas transformaciones urbanas aparecen en las representaciones, que tienen que ver con, por un lado, el centenario y, por otro lado, en el 36, los festejos de los 400 años de la fundación de la ciudad, que significaron, como ustedes saben muy bien, cambios en la traza, cambios en las, de edificios, etcétera, etcétera. Por supuesto, el obelisco ahí como centro, sí, de esa celebración, y en realidad esa ciudad que se celebra a sí misma, ¿no? Entonces ese sería como el marco temporal, si bien en realidad todas estas cuestiones que vamos a ir comentando ahora, podemos ir trasladándolas, ¿sí?, a diferentes espacios, a diferentes ciudades, incluso en algún punto a diferentes temporalidades, porque tiene que ver con cómo se percibió, ¿sí?, esa metropolización de la ciudad, cómo se percibió la modernización de la ciudad, y a partir de eso cómo esos cambios materiales fueron impactando en las personas. Y en ese sentido, en realidad, la ciudad como motivo para la pintura, acá nos vamos más a la especificidad de la historia del arte, la ciudad como un motivo separado, ¿sí?, y como un motivo específico del paisaje, ¿sí? En realidad el paisaje en la historia del arte, si bien podemos
retrotraerlo al siglo XVI, en algunos casos al siglo XV, sí, depende de la zona, era básicamente el paisaje silvestre, ¿no? Digamos, el campo, ¿no? Y en realidad es a fines del siglo XIX, sí, mediados fines del siglo XIX, con los grandes cambios que tienen que ver con la modernidad, que el paisaje de la ciudad empieza a aparecer como un objeto de atracción para los artistas, como un objeto de análisis para los artistas, como un lugar de investigación para los artistas. Y en esto mucho tuvieron que ver los impresionistas, mucho tuvieron que ver los cambios haussmannianos en París, y mucho tuvo que ver la transformación cultural y social y psíquica que significó la modernidad. Lo efímero, lo pasajero, lo volátil, ¿sí? de la vida moderna, los cambios rápidos que significaban las nuevas tecnologías, las nuevas formas de sociabilidad, las nuevas formas de habitar el espacio, en definitiva. Y Buenos Aires no estuvo ajena a estos procesos, ¿sí? Si bien obviamente cada proceso tiene sus características, pero Buenos Aires no estuvo ajena a estas percepciones del cambio, estas percepciones de la velocidad, del movimiento, de la transformación permanente, que generan en un punto cierta ansiedad, ¿no? Entonces, podemos empezar a ver algunas de estas imágenes como, bueno, de qué manera procesamos todo esto, ¿no? Y de qué manera a partir de las imágenes podemos empezar a tejer, ¿sí? Nuevas formas de ver, nuevas formas de habitar, nuevas formas de entender el mundo. Y acá, bueno, yo traje dos ejemplos de artistas que están bastante cercanos a lo que es el impresionismo, en tanto y en cuanto tenemos una relación en cuanto a su forma de pintar, con pinceladas rápidas, con trabajo al aire libre, ¿no? Con toma de apuntes al aire libre, ahora lo vamos a ver. Y que también empiezan a mostrar cuestiones, elementos que van a ver que van a empezar a aparecer en todas las imágenes que vamos a ir viendo. Yo lo que hice fue, para poder entender qué pasaba y para ver, bueno, acá hay un patrón, acá hay una serie de temas que se repiten, de elementos que se repiten, de discursos que se repiten, yo lo que hice fue recopilar, ¿sí?, una cantidad importante de imágenes que provenían tanto de las artes plásticas, como en este caso, pero también de la fotografía, de la prensa periódica, de las revistas de arquitectura, de los planes urbanísticos, de la literatura, ¿sí?, digamos, un cruce, ¿sí?, para ver, digamos, cómo funciona eso en este universo que es la cultura visual. Bueno, algunos otros ejemplos, veíamos el caso del centro, acá algunas calles más del barrio, vamos a volver sobre esto, ¿sí? Pero como, ¿no?, empieza a ser cada vez más atractivo, sobre todo a partir de la década del 20, empieza a ser cada vez más atractivo para los artistas este paisaje, en definitiva, cotidiano, ¿sí? Pero acá hay algo clave también, porque el paisaje en realidad como idea, como género pictórico, es un género que surge siempre desde la ciudad, ¿sí? Digamos, es quien sale de la ciudad hacia el paisaje y va a pintar, ¿sí?, y va a buscar aquello que no hay en su propia ciudad. Entonces esto es muy interesante porque es un mecanismo, ¿sí?, de ver el propio entorno, ¿sí?, que empieza a ser cada vez más visitado, ¿sí?, por los artistas, insisto, a partir de la década del 20, lo cual tampoco es, digamos, así raro, sino que en realidad justamente ya a partir de los 20 empieza a haber mucho más cambios drásticos en la cotidianidad de la ciudad. Y aparece esta idea que en realidad, bueno, es una idea ya archiconocida de Walter Benjamin, ¿no?, de la idea del flaneur, ¿no?, de esa persona que recorre las calles y que va observando, ¿no?, esa cotidianidad, y va observando y va procesando y va generando discursos acerca de esas escenas cotidianas. Y en realidad vamos a empezar a ver que esta idea de el mirar la ciudad, el mirar las calles, el mirar a los otros, ¿sí?, el mirar qué pasa, que es algo que va a empezar a estar acompañado también de los cambios que tienen que ver, por ejemplo, con la movilidad, ¿no? Entonces vamos a empezar a ver notas como esta que aparecen en caras y caretas con fotografías sacadas desde, en este momento había colectivos de 2 pisos, ¿no? Entonces era todo el recorrido del colectivo sacando, ¿no?, fotos de las calles, ¿no?, arriba del colectivo. Y así como estas había muchísimas de este tipo de notas que aparecían en la prensa periódica, ¿sí?,
desde arriba del tren, desde caminando, ¿no? Digamos, había ahí todo un universo, ¿sí? De imágenes que provenían de el tránsito de casa al trabajo, ¿sí? Y viceversa, ¿no? Entonces, acá es muy interesante porque también empezamos a ver cómo ya no solo son los artistas quienes están prestando atención al paisaje y al espacio que los rodea, sino que también hay un estadio, ¿sí? General, ¿sí? Que para eso la prensa periódica es clave, para encontrar estas cuestiones y ver, bueno, digamos, si uno quiere pensar en cómo funciona la cultura visual, depende del periodo que estemos. Hoy tendríamos que ir a Instagram, por ejemplo, ¿no? Para ver qué está pasando, qué estamos mirando, cómo estamos mirando, cuáles son los discursos que circulan, cuáles son las formas de mirar. Si ustedes se fijan en Instagram y hacen un recorrido así de los Instagramers que tienen muchos seguidores, van a ver que los encuadres son siempre los mismos, ¿sí? Van a encontrar, más allá de las fotos de la comida y todo eso, pero digo, van a ver que los temas, las formas de encuadrar, los filtros, son básicamente los mismos, ¿sí? Entonces, esto es, sí, básicamente lo que podemos pensar con la cultura visual es eso, ¿no? Esos códigos compartidos, esos temas compartidos, ¿sí? Que acá, bueno, los estamos viendo, bueno, con bastantes años de diferencia, pero de alguna manera los podemos ir reconstruyendo a partir de estos elementos. Otro elemento clave, sí, volviendo a los artistas, bueno, el flaner, sí, pero el artista flaner, ¿no? Esto que comentaba al principio, ¿no? Los artistas que recorren las calles. Uno de ellos, en realidad uno de los primeros artistas que va a tomar el paisaje urbano como motivo para sus obras, y va a ser casi el motivo principal de sus obras, es Pío Coligadino, que está, bueno, ahí en la tapa del libro y en el flyer, sí, ahora igual lo vamos a ver a la hora. Que Coligadino, bueno, estuvo en Italia, regresa a Buenos Aires, va a ser una figura central en lo que va a ser el campo artístico argentino, va a ser el director de la Academia de Bellas Artes como por 40 años, ¿sí? O sea, va a ser el maestro y la figura central de todas las instituciones, del Salón Nacional, de la Academia de Bellas Artes, de las escuelas de Bellas Artes. Entonces, digamos, es una persona muy influyente. Y Coligadino tienen una foto que viene de su archivo, tenía un carrito, ¿sí? Abierto que iba recorriendo la ciudad y iba tomando apuntes, ¿no? Pero lo que me interesa mostrar es cómo él en realidad va tomando apuntes de la realidad, ¿sí? Pero, por ejemplo, fíjense acá, ¿no? Viamonte y Libertad, hacia el sur, marca, ¿no? Cuando los 20s estaban estos rascacielos en Viamonte y Libertad, ¿no? Me pregunto, no sé. Bueno, entonces acá empieza a aparecer algo, ¿sí? Que también es muy interesante y es muy importante cuando miramos una imagen, que es, las imágenes nunca son transparentes, ningún tipo de imagen es transparente, ni una foto es transparente, ¿sí? Hay una intencionalidad, hay una subjetividad, hay una mirada, hay un objetivo, ¿sí? Hay aspiraciones, ¿sí? Hay formas diferentes de mirar. Entonces acá Coligadino en realidad, él tenía una carpeta de recortes de fotos de rascacielos. Y en un momento estaba fascinado con los rascacielos, ¿sí? Y en realidad sus recorridos por las calles los llevaban a buscar construcciones, ¿sí? Que claramente no eran estas, ¿no? Si yo no les digo esto, obviamente les digo Nueva York, me dicen, sí, puede ser, sí. Lo mismo acá, ¿sí? Bueno, acá ya es Río de Janeiro, ¿no? ¿Cuándo hubo este edificio en la calle Río de Janeiro en los años 20? Misterios. Pero otros artistas, ¿sí? Que empiezan a recorrer, y acá también hay algo que podemos empezar a pensar o a transitar, es cómo también estos recorridos de los artistas nos van planteando, ¿sí? Una especie de geografía, ¿sí? De geografía de motivos, de geografía de lugares donde, ¿sí? Los artistas van a buscar sus motivos. Y ahí vamos a ver que va a haber ciertos lugares de la ciudad que van a ser mucho más populares que otros, ¿sí? Por ciertas características que vamos a ver más adelante, que tienen que ver con una búsqueda de lo pintoresco, una búsqueda de otro tipo de atmósferas, ¿sí? Que por ahí no eran las que estaban en el centro. Acá les traje algunos apuntes de un artista italiano también que trabajó contemporáneamente a Coligadino a principios
entre finales del siglo XIX y principios del XX, que también, ¿no? Recorrió la ciudad, sí, con sus libretas de apuntes, en este caso, bueno, Dorrego y Santa Fe, ¿no? Acá, sí, probablemente Dorrego y Santa Fe en los 20 fuera así, ¿sí? Un poquito más cercano a la realidad. Y otra forma, ¿sí?, de apropiarse de ese espacio, ¿sí? O sea, por los artistas, ¿cómo se apropian del espacio? Recorriéndolo, tomando apuntes o tomando fotografías, ¿sí?, que después van a utilizar en sus obras. Fotografías que podían tomar ellos mismos, ¿sí? Acá tenemos una fotografía de lo que es el edificio Volta, de León al Norte, y la obra, ¿sí? La fotografía tomada por el mismo artista y después en el taller, ¿sí?, trasladada a la galería. Pero también, ¿qué pasaba? Los artistas no necesariamente salían por las calles, ¿sí?, y iban a sacar fotos y después las usaban. Podían usar fotografías que estaban publicadas en la prensa. Vimos que, ¿no?, la prensa periódica empieza a ser muy abundante en fotos de la ciudad y de las calles y de los edificios y de los espacios. Entonces, va a haber muchos casos donde efectivamente podemos, me parece que no la traje, no la traje, bueno, no importa, donde los artistas van a tomar van a recortar, ¿sí?, de caras y caretas y lo van a utilizar para sus obras. Entonces ahí, otra vez, ¿no?, el tránsito de las imágenes, ese consumo, ¿sí?, y esa circulación, ¿sí?, bastante serendipia, digamos. Y acá, bueno, en realidad yo les decía, bueno, podemos empezar a encontrar, ¿sí?, ciertos motivos, ciertos temas o ciertas cuestiones que empiezan a preocupar, ¿sí?, ya no solo a los artistas, ya no solo a la prensa en general, sino también a los especialistas, los arquitectos, los urbanistas, ¿sí?, quienes están efectivamente involucrados, ¿sí?, en esos cambios materiales que la ciudad está viviendo en este periodo. Y ahí va a aparecer algo clave que va a marcar todo el periodo, que tiene que ver con una dialéctica entre la destrucción y la construcción, entre el pasado y el presente, ¿sí?, entre imágenes que van a buscar, ¿sí?, digamos, básicamente entre la nostalgia y la esperanza, ¿no? Digamos, en la nostalgia por aquello que se está perdiendo, la esperanza por aquello que puede convertirse en lo que puede convertirse a la ciudad, ¿sí?, la construcción y la destrucción para dar lugar a otras cosas, ¿no? Y en ese movimiento, bueno, ahí tenemos también algo que es fundamental en este periodo, que son los discursos que tienen que ver con el discurso nacionalista, con el discurso cosmopolita, ¿no? También este choque que va a haber en términos de, bueno, hacia dónde vamos a ir, vamos a marcar la cancha de nuestra nacionalidad hacia la herencia del hispánico, vamos a ir hacia París, vamos a ir hacia Nueva York, vamos a mirar, ¿qué vamos a mirar? ¿Cómo vamos a construir, ¿sí?, ese discurso de lo propio, ¿no? Entonces ahí también estas imágenes están, ¿sí?, en esa trama, ¿sí?, de problemáticas. Y bueno, y acá, finalmente la imagen esta de Pío Poligadino, esta obra que en realidad es muy interesante porque esta obra técnicamente es la versión final, ¿sí?, pero él hace dos versiones teóricamente anteriores que él data, ¿sí?, posteriormente a esta obra, ¿sí? O sea, es muy interesante porque acá hay también una cuestión que tiene que ver con las nociones del tiempo, ¿sí? Porque cuando Poligadino hace esta obra, técnicamente en el 26, ¿sí?, hay muchas de estas construcciones que ya están terminadas, hay muchas cosas que ya son diferentes, ¿sí? Entonces ahí también, ¿no?, cómo esta fugacidad, ¿no?, estos tiempos de la ciudad moderna aparecen, ¿sí?, también como cuestiones que tienen que ver con, bueno, esto que hablábamos antes, una aspiración de futuro, pero también, ¿no?, esa nostalgia por lo que se está dejando atrás, por lo que ya no, lo que vamos a perder, ¿no? Y les traje acá, bueno, esta lamentablemente, bueno, esto pasa, bueno, un poco de la cocina de la investigación, muchas imágenes que por supuesto son obras que
que no sabemos dónde están, con los registros de catálogos, ¿sí? Es bastante complicado encontrarse con las obras en vivo, ¿sí? Porque también muchas por ahí están en colecciones privadas, es imposible acceder, bueno, ahí hay todo, bueno. Pero esta de Camaccini, que sí está fechada en el 27, sí sabemos que es efectivamente del 27, con un encuadre levemente diferente al de Colibarino, pero el mismo motivo. Fíjense cómo varía, ¿sí? La estructura de los andamios, cómo varía, ¿sí? El contexto de los otros edificios que acá aparecen en construcción y acá por la perspectiva no los vemos. Entonces también hay otra cuestión que es muy importante, que tiene que ver con, bueno, la perspectiva, desde dónde miramos, desde dónde nos paramos, ¿no? Para ver las cosas, y en ese sentido cómo va cambiando esa imagen, aunque sea en el mismo lugar, ¿no? Y algo que va a ser clave, que también va a aparecer como discurso, como preocupación, como motivo, y que es parte de esta dinámica de la construcción y la destrucción y de la transformación permanente de la ciudad, que si lo piensan, lo podemos traer también a nuestra cotidianidad, ¿no? Esa cuestión de, bueno, pasé, uy, ya demolieron, y ya, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo reaccionamos ante eso, ¿no? Y hay una gran profusión de imágenes, no solo de la pintura, yo les traje más que nada pinturas, pero se ven en la prensa periódica, se ven en el discurso de la literatura, ¿sí? Que tiene que ver con la construcción, con los obreros, con quienes efectivamente son los encargados, ¿sí? De llevar a cabo esas obras. Y donde se repiten, ¿sí? Fíjense que los andamios, ¿sí? Ya son, ¿sí? uno de esos elementos que podemos ir encontrando, ¿sí? Como constantes en la mayoría de las imágenes. Y otra cosa, ¿no? La relación entre las construcciones antiguas y la construcción en altura, que empieza a aparecer como un símbolo, como un signo de ese cosmopolitismo aspiracional, ¿sí? De esa modernidad aspirada. Sí, aspirada, sí. Es medio raro que sí, bueno. Que se corporiza, ¿sí? En la construcción en altura. Entonces, fíjense ese contraste, ¿sí? Entre acá lo viejo y lo nuevo, ¿no? Y estas dos imágenes son también muy claras en ese sentido. Tenemos una fotografía de Horacio Coppola. Horacio Coppola también es una figura clave de este periodo, porque Horacio Coppola es un fotógrafo, bueno, fundamental para nuestra historia del arte, de la cultura argentina, pero Coppola va a ser el encargado de documentar para la municipalidad en el 36 toda la ciudad, ¿sí? Entonces, Prebisch le encarga a Coppola que tome fotografías recorriendo todos los barrios, toda la ciudad, y eso finalmente se vuelca en un libro que es un clásico, ¿sí? Buenos Aires 1936. Pero Coppola en realidad, sí, además de eso, saca otras que no quedan publicadas. Esta es una de ellas, donde vemos también un motivo, ¿sí? Que obviamente va a ser, ¿sí? la estrella de todo este periodo, que va a ser el obelisco, ¿sí? Y es muy interesante porque el obelisco enseguida se va a convertir en uno de esos motivos también repetidos, contrarrepetidos, que enseguida se va a convertir en el símbolo de la ciudad, ¿sí? Si bien ustedes sabrán muy bien, bueno, fue recontra discutido, bueno, todas las problemáticas, no me voy a meter ahora con eso, pero hay muchas imágenes que empiezan a mostrar este contraste entre la ruina, ¿sí? En este caso de la calle Corrientes en pleno ensanche, ¿sí? Y la 9 de julio en plena apertura, digamos. Y esta idea, ¿no? De la ruina contra lo nuevo, ¿no? Lo viejo, ¿sí? Que va dando lugar a lo nuevo. El contraste, ¿sí? Incluso fíjense que casi es adrede, ¿no? Esas columnas, ¿no? Corintias, ¿no? Esta referencia a lo antiguo muy directa, ¿sí? Y lo nuevo representado en el obelisco y en ese edificio muy a la de Quirico, ¿sí? En el fondo. Entonces, ese contraste entre lo viejo y lo nuevo va a aparecer también recurrentemente. Como dos
dos caras de la misma moneda, ¿sí? Lo viejo que da lugar a lo nuevo, por lo tanto, progresamos. O lo viejo que da lugar a lo nuevo, por lo tanto, todo mal, todo lo que perdemos, ¿sí? Esos dos discursos están todo el tiempo, ¿sí? Y indistintamente si leo una revista de arquitectura, si leo Caras y Caretas, si leo La Nación, o si miro una obra de un artista, o si leo a Roberto Altos, por ejemplo, ¿sí? Van a ver que también en la literatura aparece esto, ¿no? Esta idea de, bueno, la ciudad que se pierde, la ciudad que ya no es la misma, ¿sí? El barrio que no es el mismo, ¿sí? Y ahí aparece esta idea de el contraste. Buenos Aires antigua, Buenos Aires nueva, cosmopolita. Buenos Aires con rascacielos, con edificios supermodernos, con teatros, con una Buenos Aires que nunca duerme, versus Buenos Aires pueblito colonial, ¿sí? Entonces va a aparecer también un uso muy interesante de las imágenes de Buenos Aires de fines del siglo XVIII, de principios del siglo XIX. Todo un repertorio de imágenes de los artistas viajeros, ¿sí? De artistas que venían, ¿sí?, a fines del XVIII, a principios del XIX, que registraban la ciudad en acuarelas, en grabados, de los cuales esta es una de las más famosas, ¿sí? La vista de Brambilla, que en realidad, les pregunto, este perfil de Buenos Aires, en el siglo XVIII, o cuando sea, ¿dónde? ¿Qué es eso? ¿De dónde salió eso? Explíquenme, por favor, porque no lo sé. Bien, bueno, ¿qué pasa? Estas eran imágenes construidas. Brambilla nunca estuvo acá. A Brambilla le contaron, le relataron, y él armó más o menos. Ahora, ¿qué pasa? Esta imagen se reprodujo en centenares de libros diferentes de viajes, de recorridos por Sudamérica. Entonces, claro, la idea de Buenos Aires era esa, ¿sí? ¿Y qué pasa? En este periodo, entre 1910 y 1920, los coleccionistas empiezan a recuperar estas imágenes y las empiezan a tomar como esto era Buenos Aires, el 18. Y entonces empieza a aparecer un uso de estas imágenes como contraste de la contemporaneidad. Entonces, Buenos Aires era este pueblucho, ¿sí? Y ahora somos una metrópolis mundial. Entonces, el contraste del antes y el después. O para celebrar, por ejemplo. Acá les traje dos usos muy interesantes de la misma imagen. Aparece en el contexto de una portada de la prensa que está anunciando la primera exposición de urbanismo, ¿sí? Donde aparece esta imagen como Buenos Aires antes, y ahora aspiramos a esto, ¿no? Y otro, en la misma imagen, en otro contexto, en otro uso, fíjense como una imagen, la misma imagen va cambiando de significado, va cambiando de contenido, se va, ¿no? Y acá, es una publicidad de cigarrillos, ¿sí? Estos cigarrillos centenarios, ¿sí? Para el centenario sacaron, ¿sí?, un montón de publicidades, y esto venía también en la maquilla coleccionable, ¿sí? Entonces la gente podía coleccionar esta vista de Buenos Aires, ¿sí?, allá hace mucho tiempo, ahora centenario, la gran nación, sí, antes y después, ¿sí? Y entonces ese futuro y ese progreso, ¿sí?, que como les comentaba antes, empieza a materializarse en el concepto del rascacielos. Rascacielos que en realidad, sí, acá les traje alguna variedad de otro de los motivos, sí, que igual esto ya entrada la década del 20 deja de aparecer, sí, pero durante la década del 10 está muy presente, que es el railway building, ¿sí? Que como acá en un almanaque de 1913 aparece primer rascacielos, ¿no? Como, ¿no? Ahí la cosa, ya estamos en carrera, ¿no? Ya estamos en carrera a las alturas, ¿no? Ya estamos en carrera a ser una metrópoli. Y como enseguida así aparecen postales, aparecen en la prensa periódica estos de Caras y Caretas, loas, ¿sí? Notas y poesías y cuentos acerca del rascacielos y fantasías, ¿no? Acerca de qué se va a convertir la ciudad, ¿no?
una vez que este ya no sea el único y haya un montón más, ¿no? Y la cotidianidad en el humor, ¿sí? También en las revistas, ¿sí? La revista PBT era una versión bastante más ácida de Caras y Caretas, revista básicamente humorística, donde, ¿no? El contraste entre, ¿no? Ahí fíjense, aparte de cómo está construida la imagen, ¿no? El railway ahí iluminado entre las nubes, ¿no? Y acá abajo el choripán, ¿sí? ¿Sí? El contraste, ¿sí? Entre lo cotidiano y también lo aspiracional en un punto, ¿no? Y cómo esos contrastes aparecen, ¿sí? En otras obras. Acá, por ejemplo, ¿no? Paseo Colón y Chile. Explíquenme Paseo Colón y Chile en el 29, ese bloque, ¿no? Misterioso. Pero otra vez, lo viejo y lo nuevo, ¿no? Lo viejo, la carreta, estas casas bajas, ¿no? Incluso hasta les diría la vegetación, ¿sí? Y esa mole que aparece ahí, ¿no? Ese bloque sin ventanas, ¿sí? Y esto es muy interesante también porque empiezan a aparecer los rascacielos como moles, como bloques sin ventanas, ¿no? Hay como algo ya que no parece ser tan positivo, no parece ser tan... Esto empieza a tener un tinte negativo y acá podemos empezar a arrastrar esta cosa de la nostalgia, ¿no? De esto, bueno, lo que estamos perdiendo, lo que nos va quedando, porque vienen estas moles, ¿sí? A cambiar todo. Y acá otra de Colibarino, otra vez las moles, ¿no? Y esta obra es muy significativa porque podemos rastrear todo lo que venimos viendo y lo podemos ver en esta obra. La transformación a pleno, ¿sí? En primer plano tenemos el andamio, ¿sí? El contraste entre lo viejo y lo nuevo, las casas bajas, pero aparte fíjense el contraste ya no solo entre estos bloques y las casas bajas, fíjense el contraste del color, ¿sí? Las casas bajas están en oscuridad, los bloques de los rascacielos están iluminados, el foco, ¿sí? Está en esto, ¿sí? Y la obra no casualmente se llama Buenos Aires que surge, ¿sí? Entonces son esos bloques que surgen desde, ¿sí? Los restos, ¿sí? De lo que va quedando atrás. Y claro, el rascacielos empieza a ser también, ¿sí? Una excusa, ¿sí? Desde el otro lado para decir, bueno, nos permite ver la magnificencia de la ciudad. Ustedes saben que las vistas a vuelo de pájaro, ¿sí? O las vistas tomadas desde una altura mayor permiten, ¿no? Esta idea del panorama, ¿sí? De abarcar, ¿sí? Grandes extensiones de territorio. Y en este caso, esos rascacielos que empiezan, ¿no? Esas construcciones en altura que empiezan a poblar de a poco, ¿no? No necesariamente todos en el mismo lugar, pero empiezan a aparecer así esporádicamente en la parte del centro de la ciudad. Empieza a ser también motivo de esto, ¿no? De asombro, bueno, ya somos, ¿no? Ustedes pueden recordar que esto refiere directamente, sí, a las fotografías que se tomaban de las construcciones de los rascacielos en Nueva York, ¿no? Digamos, esto no es casual, ¿sí? Entonces, Nueva York tiene sus rascacielos y sus fotos con los obreros ahí en el borde del abismo, nosotros también, ¿sí? Y acá hay un discurso, ¿sí? Que tiene que ver esto que yo les decía al principio, un discurso que podemos hilar, ¿sí? Ya no solo en Buenos Aires, sino que hay un lenguaje, ¿sí? De la modernidad compartido. Bueno, algunas otras vistas, sí, un poco anteriores, ¿sí? Pero otra vez, ¿no? Esta búsqueda de mostrar, ¿sí? Ya no solo la ciudad que crece en lo horizontal, sino aquella ciudad que va creciendo verticalmente. Bueno, la anterior esta es una colección de postales, ¿sí? Esta es esta imagen que aparece en la revista Plus Ultra, o sea, otra vez, para ver cómo, ¿no? Estos circulan, ¿sí? Por diferentes, bueno, el centro de Buenos Aires visto desde los edificios más altos, ¿no? Ven que esto es una constante, ¿no? Y otra vez, la idea de la ciudad cosmopolita, la ciudad que no duerme, la ciudad, ¿sí? Como un espectáculo, ¿sí? La ciudad que asombra y que
también genera temores, genera problemas, genera, ¿sí?, la oscuridad, ¿sí?, las luces del centro contra la oscuridad de los suburbios, literal, ¿sí?, porque los suburbios estaban muy, muy iluminados. Y esta idea de relacionar, ¿sí?, acá les traje unas que les van a sonar familiares, de la revista de arquitectura, y la otra es son las dos de revista de arquitectura, pensé que había una de nuestra arquitectura. La idea, sí, de relacionar directamente, sí, el confort, la tecnología, sí, los nuevos electrodomésticos directamente relacionados con los rascacielos, ¿no? Entonces, la aspiración, sí, y entonces acá ya, fíjense cómo va trascendiendo otras, estas, bueno, son específicamente de revistas de arquitectura, pero esta relación entre objetos cotidianos, ¿sí?, en la publicidad, ¿sí?, no sé, publicidades de máquinas de escribir, ¿no? Entonces, en Nueva York y en Buenos Aires, ¿no? Entonces ahí el perfil de la ciudad, ¿sí?, con la máquina de escribir, ¿no? Esta idea también de lo moderno, lo cosmopolita, ¿sí?, para vender otras cosas. Y finalmente, obviamente, otro punto, ¿no? También en el 36, bueno, 35-36, el Cabañas, ¿no? Que va a ser ahí como, ¿no?, el punto final de todo este proceso entre el 10 y el 36, y que obviamente a partir de acá podemos empezar a trazar, ¿sí?, todo otro recorrido, ¿sí?, que va a ser otro proceso, ¿sí?, pero digamos es ahí como la punta de lanza, ¿sí? Pero fíjense cómo también empieza a aparecer en las postales, en las, fíjense que esta obra es del 35, ¿sí? Recién estaba, ¿sí? Es una obra que se presenta en el Salón Nacional, ¿sí? Todavía ni estaba inaugurado y ya, ¿sí? Hay una pintura presentada en el salón, ¿sí? O sea, fíjense cómo es todo tan rápido, ¿sí? Y esta idea de la ciudad como espectáculo, del mirar, del absorber el cambio, ¿sí?, desde el balcón, desde el aire o desde la vereda. Y esa ciudad que genera esta atracción, ¿no? El centro, las luces del centro, el movimiento de la calle Florida, el movimiento de la calle Corrientes, ¿sí? Y acá fíjense que empiezan a aparecer, porque otra de las cosas que a mí me había llegado a este periodo, es decir, si nosotros pensamos hoy espacios que definan Buenos Aires, ¿o qué le vendemos a los turistas? La Boca, el Obelisco, Plaza de Mayo y la actividad nocturna, el teatro, bueno, arranca todo acá, ¿sí? Y en realidad esto es algo que es muy interesante porque empieza a aparecer otra confrontación, otra dualidad que tiene que ver con el centro y el suburbio. El centro como el espacio al que se va a trabajar, al que se va a entretenerse, ¿sí?, como algo que está bueno, para decirlo así más fácil, o el centro como el lugar de perdición, ¿sí?, el centro como el espacio donde todo lo bueno se pierde. Y acá tenemos una chorrera de letras de tango, ¿sí?, que nos pueden ilustrar al respecto, ¿sí?, las luces del centro me robaron a mi mujer, ¿sí? Todo esto está ahí, ¿no? Y esto aparece muchísimo también en artistas que están mucho más involucrados en lo que es la cuestión de la lucha proletaria, que están mucho más involucrados en la política partidaria. Y acá les traje dos ejemplos, ¿sí?, de Faciola y Cariarrambigo, que son parte de un grupo que después la historiografía denominó artistas del pueblo, pero que básicamente militaban, ¿sí?, en el Partido Comunista y se dedicaron a hacer grabados, ¿sí?, con la idea de que estas obras llegaran, ¿sí?, a la mayor cantidad de gente posible. Y acá vemos cómo pasamos de la calle Corrientes, de las calles del centro, como, ¿no?, las luces, ¿no?, como algo maravilloso y la gente que va y se divierte, a todo lo que está mal, los prostíbulos, las adicciones, ¿no?, todo eso que el centro, ¿sí?, provee, y la ciudad, ¿no?, absorbiendo, ¿sí?, y esa garganta y de los obreros entre, ¿sí?, esos bloques de cemento que agobian, ¿sí? Fíjense ahí cómo es la contracara del rascacielos. ¿Y dónde va a estar todo lo bueno, todo lo lindo, todo lo contrario del centro? En el suburbio, en los barrios,
¿sí? Y acá es donde en los años 20 va a empezar a aparecer la idea del barrio, de la identidad del barrio, ¿sí? Del fútbol en la vereda, de la señora sentada tomando mate en la vereda, todo esto, ¿sí? Que podemos rastrear, vuelvo, insisto, desde Borges, Aristo Carriego, bueno, quien ustedes quieran, ¿sí? Digamos, ahí tenemos una infinidad de letras que podemos, a las que podemos ir, pero donde en realidad los artistas también van a ir en busca de ese contraste, ¿no? Y de eso, de todo lo que el centro no es, ¿sí? Y donde en definitiva va a aparecer algo que, bueno, que yo di en llamar sublime barroso, pero que tiene que ver con esta búsqueda, ¿sí? De lo pintoresco, de lo que se entiende como más tradicional, más local, más propio, ¿sí? Que va a estar en el suburbio, menos contaminado, digamos, ¿no? Una cosa así. Y que fíjense que va a estar en realidad en artistas que ya vimos, ¿no? Les traje varias de Colibadino, pero también en Horacio Coppola, que era un fotógrafo completamente vanguardista, ¿no? Digamos, estaba como, casi les diría en la vereda opuesta de Colibadino en términos ideológicos, en términos de lenguaje, pero fíjense que están los mismos elementos, el farolito, la calle de barro, la casita, la silla, el arbolito, el farol, ¿sí? Y que aunque estén mirando el mismo objeto de veredas diferentes, ¿sí? Podemos encontrar estos discursos, ¿sí? En una relación muy interesante. Y ahí hay algo que es otra de las cosas que a mí me interesó, es rastrear esto que yo les decía, ¿no? Motivos, topos, ¿no? Cosas que hasta encuadres que se repiten, ¿no? Y en este sentido la Boca, ¿sí? El barrio de la Boca va a ser así como una fuente infinita, ¿sí? De estos topos repetidos hasta el cansancio, ¿sí? Y ese es el espacio donde los artistas van a ir a buscar, ¿sí? Esas tradiciones, esa espiritualidad perdida, ¿sí? Entonces fíjense como artistas también que vienen de diferentes corrientes, de diferentes periodos, porque Lázari es un artista de principios hasta los 20, y Cúnsolo está ya más en los 30 pensando, ¿sí? Con las vanguardias italianas, ¿no? Estamos como con una... Pero fíjense que el lugar es el mismo. Acá otro ejemplo, ¿sí? Los mismos lugares, los mismos encuadres, las mismas... ¿Y esto con qué tiene que ver? Con esto que hablábamos antes, con esa circulación de imágenes, con esa circulación de motivos en diferentes formatos, esa retroalimentación, ¿sí? Que en su circulación, en su multiplicación, va de alguna manera sedimentando, ¿sí? Esos motivos que quedan, ¿sí? Que vuelvo, si vamos a mostrar el barrio de la Boca, probablemente hoy vayamos a mostrar cosas bastante similares a estas, ¿no? Entonces, ahí fíjense cómo pasaron muchos años, pero esas construcciones, ¿sí? Quedaron muy vigentes, quedaron muy grabadas, ¿sí? A fuego. Bueno, otros ejemplos, ¿no? de estos diálogos, ¿no? Esta es una fotografía de Gastón Bourquin, también un fotógrafo suizo que recorre todo el país en realidad, pero sus álbumes de postales y sus publicaciones eran súper populares, súper ediciones y ediciones de miles y miles de copias. Y fíjense, Pío Colibadino, sí, prácticamente, no les diría el mismo, pero prácticamente, sí, el mismo encuadre, obviamente el mismo motivo del riachuelo tomado desde el puente Avellaneda, ¿sí? ¿Y qué pasa? Bueno, esto que yo decía, bueno, ¿cómo perviven estos motivos? ¿Cómo quedan grabados a fuego en nuestro imaginario, incluso actual? Bueno, porque circulaban y se repiten y se retroalimentan. Acá traje algunos ejemplos de imágenes que aparecían en la prensa periódica, ¿sí? En revistas de consumo supermasivos, como Aconcagua, o en el diario, ¿sí? En la prensa, que, ¿no? Dialogan con las obras de los artistas que están, ¿no? Ahí, que si bien muchos de ellos vivían en el barrio, en realidad, fíjense que los encuadres, los motivos siguen siendo los mismos. Y
Y bueno, finalmente para cerrar, estoy re bien con el tiempo. Esta obra que bueno, en realidad siempre me pareció muy sugestiva, porque en un punto tenemos todo lo que venimos hablando en una sola obra, ¿sí? Tenemos el pasado, tenemos el presente, tenemos el futuro ahí en los andamios, tenemos, ¿no?, el contraste entre lo viejo y lo nuevo, digamos, la nostalgia, las aspiraciones cosmopolitas, todo en una sola imagen, bueno, como para cerrar un poquito. Ay, muchas gracias. ¿Puedes tender la luz? No, le digo. Ahí, la luz. No, tranquila. Muchas gracias, Catalina, por la presentación. Si quieres, tenemos un rato ahora para conversar, para abrir a las preguntas. ¿Quieren? Pueden. Yo un poco te quería preguntar un poco esto que estábamos hablando antes de cómo fuiste seleccionando las imágenes de las diapositivas que trajiste hoy y de las 6.000 que me decías que compilaste, de cómo fue un poco ese proceso de investigación o cómo se inició. Bueno, en realidad fue así como un trabajito bastante de hormiga, ¿no? De ir arranqué revisando la prensa periódica y me fui focalizando en revistas, todo Caras y Caretas, todo La Nación, toda la prensa, elegí publicaciones que tuvieran mucha tirada, ¿no? Para poder pensar, bueno, cuántas más personas llegue, ¿no? Digamos. Y después prensa especializada en arte, prensa especializada en arquitectura y urbanismo, bueno, arquitectura, revista de arquitectura, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, fue a arrancar por ahí para buscando hoja por hoja y las imágenes, y después sí, digamos, recopilando todo lo que tenía que ver con exposiciones, catálogos de exposiciones de todo ese periodo, en galerías, en museos. Y otro espacio clave fue el Salón Nacional. El Salón Nacional abre en 1911 y era, digamos, el espacio clave de legitimación de artistas y de exhibición de obras. Entonces, aquellas obras que estuvieran exhibidas en el Salón Nacional tenían un consumo mucho más amplio que el que por ahí podían tener una galería privada, ¿no? Entonces, también eso para tener, digamos, parámetros de, bueno, cuánto pueden circular. Y después también en la prensa periódica circulan las reproducciones de las propias obras, ¿no? Entonces ahí también todo en cuanto a cómo fui juntando el material. Y después lo que hice fue categorizar por barrios, categorizar por áreas, ¿sí? Ir categorizando por temas también. Entonces, bueno, barrio de La Boca, por espacio, digamos, y después por construcción, rascacielos, ¿no? Como cosas más específicas, otra etiquetita como más específica porque en realidad yo necesitaba para pensar, para poder rastrear patrones, para poder rastrear discursos en circulación, necesito un corpus amplísimo, porque bueno, con 2 o 3 imágenes no tengo, entonces no hay. Y en el archivo que fuiste compilando, ¿en algún momento incluiste proyectos de arquitectura? Que a mí hay algo que me parece interesante el libro y también para abrir en el debate, que un poco el ausente, o sea, la arquitectura aparece como objeto representado, pero no como proyecto, y nosotros en la escuela o después en la práctica, sea fotógrafo, referista o dibuje o haga representaciones de cualquier tipo, el proyecto, la arquitectura también construye sus imágenes, y ahí también la 9 de julio, por ejemplo, que dibuja Previch para mostrar el obelisco, no es ninguna de estas, no es una 9 de julio haussmanniana, toda en con las mismas alturas y demás, y me sorprendió un poco esa ausencia en algún punto. Está en la tesis, no está en el libro. En realidad, sí, a ver,
yo incluí, en realidad me focalicé más en las discusiones específicas. Entonces, por ejemplo, todo lo que es la construcción del paseo del balneario municipal, bueno, obviamente el ensanche de Corrientes, bueno, Plaza de la República, como las discusiones específicas y las discusiones en torno a eso. Y después sí, pasa que esas imágenes en realidad circularon como, por ejemplo, bueno, la que vos decís de Previch es maravillosa, circularon más en la prensa especializada, claro, total, específicamente. No eran algo popular. Entonces, si bien yo las tomé y las tengo recopiladas, yo no tenía, digamos, mucha forma de entender si fueron mucho más allá salvo algunos casos que sí los tomé, donde sí aparece en la prensa periódica la discusión. Bueno, menganito de tal, dice que hay que hacer esto, entonces, donde el discurso de la planificación urbana, etcétera, etcétera, traspasa y va ya a lo público, digamos, desde la prensa, entonces ahí sí. Entonces ahí por eso te decía digamos, el balneario, el obelisco, sí, las discusiones más generales, pero no las imágenes específicas, porque por ahí no o sea, otro tipo de imagen en realidad. Ese punto que mencionás como de la retroalimentación, de cómo la arquitectura, las imágenes de la arquitectura pasan a los discursos sociales, y después cómo eso vuelve, me parece que es como lo interesante, un poco para traer a colación. Está el famoso caso que es el barrio Bajo Belgrano, que hace el grupo con todas las imágenes de la tubización y demás, las fotos de Coppola. Te llamas en los 40, sí, el diseño de Grete Stern, sí, ya. Unos añitos después de terminado yo, pero sí. Bueno, vos hablaste de Instagram igual, sí, yo sola me metí ahí. No, pero bueno, ese caso es muy interesante, porque aparte el caso ese, digamos, todo lo que tiene que ver también con el diseño gráfico, ¿no? Todo el diseño que hace Greta Stern del folleto, la relación con el cine, ¿no? Con el documental que estrenan cuando presentan el proyecto, es muy interesante también. Que es otra cosa que también me quedó bastante de esas cosas que, bueno, después uno empieza a trabajar después, que tiene que ver con el cine, por ejemplo, ¿no? Que ahí también hay un montón de universos que me quedaron un poco, porque, bueno, no se puede abarcar todo, pero sí. Bueno, no sé si hay una pregunta o comentario. Claudia. Bueno, muchas gracias, Catalina, la verdad, muy lindo proceso. Por lo menos yo tuve el honor de conocerla en los primeros momentos de la intuición sobre que por acá había un camino muy fructífero para pensar cómo se mira y cómo se muestra, ¿no? Que porque en realidad estás parada desde lo que están mirando para mostrar un determinado perfil. Por supuesto que tu presentación abrió muchísimas líneas. Yo quería señalar dos o tres a ver si podemos. Una que justamente tiene que ver con cómo vos mirás lo que mirás, o como nos mostrás en este recorte, porque no es la totalidad de tu trabajo, y hay un patrón, como decís vos, de la diagonal. Es decir, no solo la diagonal norte, sino los enclaves, porque en una ciudad que es concebida como cuadricular, la mayoría de las imágenes que mostrás están vistas en diagonal. Ya no solo desde el punto de vista perspectívico, sino de buscar una mirada que no es, salvo alguna excepción, la de pararse en la cuadrícula y trabajar con el infinito, ¿no? Entonces ahí hay un problema de los que miran en la insoportabilidad de la cuadrícula, algo que, bueno, que también hay mucho que trabajar, que también has mirado. Ese es un tema del encuadre. Después, en otro registro, también una figura muy apasionante, que es la de Pío Colivadino, o sea, lo que no mira Pío Colivadino, ¿no? En esa famosa exposición que armó Laura Malosetti, hay un trabajo ahí pensando esas Buenos Aires de Pío que no quiere ver, se pone de espalda. Es decir, ¿qué hay atrás de cada uno de los que pinta o de los que saca la foto en eso? Digo porque en todo eso que vos planteaste, que es muy inquietante y que está muy ligado a lo de la tan linda metáfora de la ciudad efímera de
de todo este periodo que plantea una ciudad que es en madera y que es eso, literalmente rápida, es lo que pone casi más la angustia que la futurología de la verticalidad. En ese sentido, en Pío me parece que hay que más que, o sea, junto con esa angustia por la vertical, hay una cierta asombro por la medianera. Si hay algo que es uno de los grandes temas que impacta sobre esta ciudad planificada, porque lo que aparece en el proceso de metropolización es efectivamente una explosión de una planificación que no pone límites, ¿no? Y que concentra en el centro. Y bueno, no quiero apabullar mucho, pero la otra, y ahí sí, cierro con eso, el obelisco, cuando mostraste algunas imágenes, y bueno, lo viejo y lo nuevo, ¿qué tiene de nuevo un obelisco egipcio, ¿no? Y ahí entra la ficción del primitivismo. Por eso no sé si no es muy moderno mostrar el suburbio, si el contraste no es lo que hace Coppola, más moderno mostrar ese suburbio con lo que vio Le Corbusier cuando vino, que dijo la modernidad está ahí, en la casita, la famosa, sí, que es lo que trabaja casa con el chorizo, ¿no? El reboque blanco, la escala mediana, ¿no? Si en ese primitivismo que tienen la mayoría de las imágenes no hay una interpelación a otra modernidad que es la que está construyendo la inmigración. Totalmente, sí. Bueno, me pongo el micrófono porque no sé si me escuchan. Yo hablo fuerte, pero ahí está. Gracias, Claudia. Sí, bueno, todo lo que dijiste coincido 100%. Empiezo por lo último. Efectivamente, sí, yo en realidad no me metí con todo eso porque, bueno, es todo otro tema, pero por supuesto, sí, o sea, digamos, las operaciones simbólicas de la vanguardia arquitectónica y de las letras y del arte, es que todo ese grupete obviamente tienen que ver con volver al suburbio para mirar otras cosas en el suburbio. Por eso también, bueno, estamos mirando los mismos lugares, pero cómo los miramos y con qué objetivo estás mirando ese lugar y cómo construís el discurso sobre ese mismo espacio, ¿no? Digamos, la vanguardia va a construir ese discurso y lo interesante es que conviven esos discursos, ¿no? Entonces es como esos cruces de miradas y de construcciones acerca del espacio que en realidad sí, bueno, también Le Corbusier cuando viene, bueno, eso es todo tema que no lo traje tampoco, pero la relación con el río, ¿no? Digamos, esta idea loca de Le Corbusier de la ciudad de los negocios, ahí la isla en el medio, ¿no? Y el borde costero, ¿no? Ese borde costero que él construye con rascacielos, ¿no? Y que en realidad es un borde costero que Buenos Aires nunca muestra, nunca se ve, el skyline de Nueva York, nosotros no tenemos esa relación. Entonces ahí también hay todos otros discursos, ¿no? Que tienen que ver con la relación con la naturaleza, ¿no? Y de qué manera se abordan, que también, sí, por supuesto, y bueno, el obelisco da para, sí, por supuesto, sí, o sea, trae digamos, pero bueno, la apropiación del primitivismo desde las vanguardias, desde las vanguardias históricas, digamos, desde el cubismo en adelante, ¿no? Que bueno, también tiene toda una operativa también que hoy en día podemos pensar colonialista, ¿no? Digamos, ahí hay todos otros condimentos que pueden empezar a surgir que obviamente están en estas imágenes, por supuesto. Sí, yo, bueno, insisto, no me metí con todo eso porque estamos todo el día, nos quedamos acá, dormimos. Después, por ejemplo, sí, bueno, la cuadrícula es otro gran problema y sí, tal cual lo que decís de la diagonal es súper interesante. Porque aparte, a mí me parece que también tiene que ver con una cuestión de dinamismo de la imagen, ¿no? Digamos, y que es el problema que tenían los artistas cuando tenían que representar la Pampa, que era un espacio. ¿Por qué la Pampa era el desierto? Porque era imposible de representar, es una raya, nada, cielo, pasto, no hay nada, ¿no? Con lo que los artistas pudieran trabajar. Entonces me parece que esa cuestión de la diagonal también es como un recurso casi automático, ¿no?
aprovechar, ¿no? las posibilidades compositivas de una diagonal y no de una recta al infinito, ¿no? Que si bien hay algunas obras de Colibarino que son rectas al infinito, que son muy interesantes. Pero sí, bueno, y ahí, bueno, lo que vos decías de todo lo que Colibarino no ve, todo lo que todos los artistas no ven, todo lo que no vemos en una imagen, ¿no? Eso es lo que yo decía, las imágenes siempre ocultan algo, siempre, sí, o sea, entonces ahí también hay que hacer como una especie de, bueno, de barrido, de la generalidad, por ejemplo, de un artista, para decir, bueno, qué es lo que está viendo y qué es lo que está dejando de ver y por qué. Y muchas cosas que se dejan de ver en la ciudad es lo que yo digo, la vida en la vereda, ¿sí? La vida, la pobreza, la marginalidad, ¿sí? Que sí la recuperan los artistas más involucrados en la política, que no necesariamente van a tener una circulación central, digamos, dentro del campo artístico por lo menos, ¿no? Entonces es muy interesante ahí cómo se van retroalimentando esos. También es todo otro tema, ¿no? Pero eso también se va a buscar el suburbio, ¿no? Y ese es el otro suburbio, ¿no? El suburbio del barrio, de la familia, pero también está el suburbio de la clase trabajadora, ¿no? Entonces hay como muchos suburbios, el suburbio de la vanguardia, el suburbio, bueno, y después no me acuerdo de otra, bueno, pues bueno, por ahí. Otra pregunta, Darío. Ya los abrumé, ya los aburrí. Bueno, si no, vamos cerrando entonces. Muchas gracias, Catalina, Gracias. por tu presentación. No, gracias por estar acá y bueno, nada, gracias por escuchar y por interesarse. Y a